Vamos a continuar. Bueno, hasta lo que hemos mencionado, pues se plantea cómo debemos cubrir con todo ese proceso de selección. Ese proceso de selección debe manejarse de una manera pues como completa, precisamente para que podamos obtener lo que dijimos al principio, el candidato idóneo para atraer al mejor talento para la organización. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Yo les hablaba a ustedes de que una de las herramientas que permiten seleccionar a los mejores candidatos, ya habiendo hecho el reclutamiento, sea interno, sea externo, haciendo el filtro de las hojas de vida que realmente están cubriendo con las necesidades que pide el cargo. ¿Sí? Entonces, les hablaba de las pruebas psicométricas, ¿no? Las pruebas psicométricas realmente son diseñadas de una manera supremamente científica, en donde está eh, arraigado muchísimo lo que tiene que ver con la confiabilidad, con la validez, y que realmente mida lo que pretende o necesita que se mida. ¿Sí? Entonces aquí cuando hablamos de las pruebas psicométricas, estamos hablando de las pruebas de carácter, estamos hablando de las pruebas de inteligencia, la inteligencia emocional, el comportamiento. Entonces, estas pruebas, cuando hablamos los estudios de carácter, ¿sí? Podemos como explicar de que estas pruebas nos arrojan un porcentaje elevado de cómo se podría comportar esa persona en una situación futura. ¿Sí? Digamos como que nos arroja un dato muy importante de cómo podría ser ese comportamiento de esa persona en una situación en particular, en situaciones eventuales. Entonces, esa prueba tiene que ver con las pruebas, perdón, ese cuestionario tiene que ver con las pruebas psicométricas, como por ejemplo el MMPI, que es una prueba de personalidad que tiene una gran cantidad de preguntas. Esa prueba es supremamente extensa. Si no me recuerdo, casi ya no se utiliza, tiene como 385 preguntas. Está el 16PS, que es el 16 factores de personalidad, que tiene 187 preguntas, si no estoy mal. ¿Sí? Pero hay otras pruebas que son mucho más cortas, de 50 preguntas, pero que nos ayudan a determinar si la persona es agresiva, si no es agresiva, si es introvertido, si es extrovertido. Es decir, estamos mirando su personalidad, su carácter, ¿sí? Y esa respuesta emocional. Entonces estamos hablando de esa inteligencia emocional. Pero las pruebas psicométricas también tenemos nosotros las pruebas de aptitudes, ¿no? Aunque también están evaluando inteligencia, las pruebas de aptitudes también miran razonamiento abstracto, la capacidad numérica, su agudeza visual, su rapidez para tomar decisiones. Estamos hablando de aptitudes con P. ¿Qué tan apto es esta persona? Entonces, se les coloca una serie de pruebas en donde tienen que organizar cierto tipo de números que están en desorden, o que tienen que organizar cierto tipo de archivos que están en desorden y tienen que organizarlos alfabéticamente, pero tienen que hacerlo en un tiempo corto, hasta donde alcance. Y eso nos arroja qué tanta aptitud para ese tipo de tareas es apta a esta persona. Entonces, las pruebas de aptitudes, dice que es una prueba de inteligencia, viene a ser una especie de prueba de aptitud que mide la capacidad total de aprender del candidato. Sin embargo, los psicólogos han perfeccionado también un gran número de pruebas de aptitud mucho más especializadas, como las que yo les acabo de mencionar, con el propósito de predecir las probabilidades de que el solicitante pueda aprender oficios específicos. ¿Sí? Pero esa capacidad que tiene la persona y cómo la medimos nosotros de una manera en tiempo, entonces nos arroja que esta persona que funcionó
en esta media, en este promedio, realmente puede aprender. Si funciona por debajo de este promedio, pues esta persona ya tiene que irse como descartando porque pues, no se está cumpliendo con el perfil de agilidad visual, de, de organizar las cosas de una manera rápida, cuando se necesita, por ejemplo, para un cargo de cajero de banco, que necesitamos que sea supremamente ágil, que esté atento al detalle, que tenga una muy buena agudeza visual y rápida, ¿sí? Entonces se necesita aplicar esas pruebas de aptitud. Ya están las pruebas en sí de inteligencia, como el Raven, que es una prueba de inteligencia supremamente interesante, que dice que basándose en el supuesto de que las personas inteligentes van a generar mayor creatividad, mayor productividad, estamos hablando del coeficiente intelectual, los CI. Entonces, ahí estamos hablando de que asumen las cosas con mayor rapidez, aprenden de una manera mucho más rápida, ¿sí? Cualquier oficio, entonces realmente lo hacen porque están bien dotadas en esa parte. ¿Sí? Muchas compañías se centran, muchas empresas se centran en estas pruebas de inteligencia dependiendo del cargo que se requiere. Entonces, esta parte es muy importante porque no se está dejando de lado absolutamente nada. Luego, hay otras pruebas que se llaman las pruebas psicotécnicas. Acá nosotros tenemos que evaluar las competencias laborales, que era lo que yo les estaba comentando ahorita. Entonces, las competencias laborales de una persona se refieren a lo que sabe hacer, cuánto sabe de eso, por qué lo sabe y cómo lo aplica, y cómo se comporta en su puesto de trabajo. Entonces, si a mí me dice, yo soy hábil, si yo soy muy hábil para esto, entonces demuéstrelo. Entonces se aplican una serie de pruebas psicotécnicas, ¿sí? Y se le coloca también un tiempo. Se le pone en su puesto de trabajo un tiempo para que nos demuestre realmente eso que dice que sabe hacer. Por eso se dice que qué es lo que sabe hacer, cuánto sabe de eso, por qué lo sabe y cómo lo aplica. Entonces, en ese sentido estamos hablando que las pruebas psicotécnicas se emplean constantemente en los procesos de selección. De hecho, hay que utilizarlas para poder seleccionar a un candidato idóneo, candidato perfecto, entre comillas, perfecto. Bien. ¿Qué más le cuento? Bueno, dentro de las pruebas psicotécnicas estamos nosotros conociendo las pruebas de trabajo, la hace pues habitualmente el futuro jefe de trabajo mediante una batería estandarizada. Entonces, el jefe del puesto de trabajo le dice, hay que hacer esto, le doy tanto tiempo para que lo trabaje y usted no muestra resultados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las pruebas de trabajo. ¿Qué tanto usted sabe hacer eso que usted dice que sabe hacer? Entonces vamos a hacerlo ya en el campo real, ya actuando, haciendo las cosas en el puesto de trabajo. Las pruebas de rendimiento, el procedimiento más sencillo y obvio, consiste en dar al candidato una muestra del trabajo que debe hacer y pedirle que demuestre su habilidad para ejecutarlo. Entonces estamos hablando de pruebas de trabajo y las pruebas de rendimiento. ¿Sí? Y cuando hablamos nosotros de las pruebas psicológicas proyectivas, aquí en esta parte es importante entender de que las pruebas de personalidad, como por ejemplo el UARTEC, seguramente ustedes lo conocen, que es la hojita en donde hay 8 cuadritos en donde le dicen a la persona, de acuerdo a las líneas que hay allí, haga un dibujo que usted considere. ¿Cuál fue la más fácil? ¿Cuál fue la más difícil? ¿Con cuál empezó? Esa es una prueba de personalidad, pero es una prueba de personalidad proyectiva. Hay una gran diferencia entre las pruebas proyectivas y las pruebas de personalidad, los cuestionarios. Los cuestionarios para mí son mucho más válidos, ¿sí?
que también estamos evaluando personalidad, pero me permite a mí estar más seguro de los resultados que me arrojó la calificación del candidato cuando respondió esas pruebas. En cambio, las pruebas proyectivas, para mí, como psicólogo, para mí, Javier Florian, son más subjetivas, porque es que dependen muchísimo también del estado de ánimo de la persona. A veces tienden a manipular, a veces tienden a generar unas respuestas que no son realmente honestas. En cambio, en los cuestionarios de personalidad se puede medir qué tan honesta es la persona para responder, qué tan sincera y qué tan motivado está para responder. Entonces, realmente, eso es lo que nos ayuda a entender un poco lo de las pruebas proyectivas, ¿no? Hay unas pruebas proyectivas como, por ejemplo, mostrarle unas manchas al candidato para que diga qué es lo que viene en esa ficha, ¿sí? En esa tarjeta. Y también eso es proyectivo. Para mí es algo muy subjetivo. Se le pide al candidato que en una hoja dibuje un árbol, entonces dependiendo de dónde lo dibujó, si la parte superior izquierda, la parte superior derecha, la parte inferior izquierda, la parte inferior derecha, si lo dibujó en el centro, ¿sí? Qué tan grueso es el tronco con que dibujó el árbol, con qué tantas ramificaciones. Entonces, hay una gran cantidad de interpretaciones que puede tener las pruebas proyectivas, que realmente a veces no dicen mucho y eso pues a veces es riesgoso para la persona. Y bueno, después de todo esto, pues lógicamente se tiene que hacer una entrevista con el jefe inmediato o con el gerente general o con el gerente de talento humano. Y eso es como para tomar la decisión final del candidato idóneo, ¿no? La persona que está más idónea, ¿sí? Ahora, hay algo importante que debemos entender y es que cuando nosotros hablamos de, de mi rol como entrevistador, yo les dije a ustedes de que el entrevistador debe tener un entrenamiento, debe tener conocimiento de la prueba que tiene de la entrevista que se tiene que aplicar, ¿sí? Que sea estandarizada, que sea estructurada. ¿Para qué? Pues para que se lleve a cabo una entrevista adecuada. Como estamos hablando de personas, aquí estamos hablando de dos conceptos importantes, que es de la subjetividad y de la objetividad en el proceso de la entrevista, ¿sí? Entonces, miremos algunos apartes. Primero, inseguridad. Si el entrevistador no sabe hacer entrevistas, si el entrevistador no la tiene preparada, si el entrevistador demuestra, titubea, no sabe qué preguntar, pues entonces se está perdiendo el tiempo. Y además de que no está apuntalando a un candidato que se pueda conocer realmente. Hay otro error del entrevistador y es el efecto de halo. El efecto de halo, permítanme les leo, dice, el efecto halo consiste en afirmaciones exageradas o irreales sobre destrezas, capacidades o atributos de una persona en una circunstancia en particular. Entonces, si alguien, por ejemplo, tuvo un desempeño adecuado en una prueba psicotécnica, un desempeño muy bueno, el efecto halo es que a partir de esa experiencia, o sea, yo como entrevistador voy a tener ese efecto de halo. Es decir, que voy a pensar de que ese señor o esa señora son unos duros, son muy buenos para eso. Entonces, no, o sea, el que sea bueno para algo no quiere decir de que sea bueno para otras cosas. Entonces, el efecto de halo significa esa exageración a ciertas características, a ciertos atributos, ¿sí? Si yo tengo una experiencia negativa con una persona de color, ¿sí? Entonces el efecto de halo va a decir de que yo voy a tener como cierta predisposición a eso, ¿sí? Entonces, eso hace que mi opinión sea generalizada,
que tengo una tendencia como que a tomar decisiones erróneas. ¿Ven? A veces hay algo que también pasa muchísimo en nosotros los entrevistadores, es cuando nos dejamos vislumbrar, nos dejamos obnubilar porque, digamos, alguien llegó a la entrevista, digamos, en el caso de las mujeres, hacia un candidato hombre, o en el caso de los hombres, hacia a una candidata mujer. ¿Sí? Llega una mujer muy linda, muy atractiva, muy bien vestida, con buen aroma, muy hermosa. Entonces, me olvido de la entrevista y me dedico a hacer a tener una interacción social con la candidata. Entonces, estoy dejando de hacer la entrevista. Entonces, son errores que realmente pueden afectar en esa decisión objetiva. ¿Por qué? Pues porque a veces suceden efectos de acontecimientos recientes que hace de que por esa situación yo pueda tomar decisiones erróneas, ¿sí? O que no llegue a tiempo, o que no haya preparado la entrevista, o que tenga que salir de afán. O sea, eso realmente pues no genera absolutamente nada positivo en ese proceso o en esa entrevista, ¿sí? Y lo último, en esta subjetividad o objetividad, tiene que ver con con esos errores que tiene uno como entrevistador. Entonces, necesitamos que si los candidatos no cumplen con el perfil, entonces nosotros les sepamos decir que no van a continuar en el proceso. Sí, llegan hasta cierto punto, conocemos la frase típica que nos dicen, bueno, muchas gracias por su interés y lo estamos llamando para que decirles si continúa o no en el proceso. Que muchas empresas no hacen eso. Muchas empresas no tienen esa delicadeza de decir que lo llaman para decirle que no sigue. ¿Sí? Simplemente lo dejan de llamar porque ya no siguen el proceso. Entonces hay que comprender de que existen diferencias individuales, que hay personas que son mucho mejores que otras en cuanto a sus aptitudes. No quiere decir que tengamos que seleccionar al recomendado del gerente, ¿sí? Entonces realmente yo tengo que tener empatía y tengo que tener buena comunicación para decirle a los candidatos que no van a continuar, pues de que pues, no darles las gracias. ¿Sí? Hay empresas de que cuando ya se saben de que no continúan en el proceso, hacen una carta y se la envían al correo electrónico o se lo envían a la casa diciéndole estamos muy agradecidos por su interés en ser parte de nuestro equipo de trabajo, su hoja de vida no cumplió al 100% en comparación con otras personas, pero reconocemos de que usted tiene unas muy buenas capacidades y un buen conocimiento y una excelente experiencia, pero lo vamos a tener en cuenta para futuras vacantes. Entonces, por lo menos hacen esa tarea de ponerlo a uno a que sepa de que pues, no le fue tan mal a uno, ¿no? De que es bueno en muchas cosas. Pero hay empresas que no lo hacen. Y eso es ahora eso se trabaja muchísimo. Hay muchas cosas que hacen ahora las empresas con las personas que no seleccionan. De hecho, uno de los temas que quiero que trabajen las personas que les dije tiene que ver con eso. Bien. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Anet. No, profe, ninguna. Ya llegó Laura Cristina Pérez. No, profe, ella me escribió y me dijo que le había escrito a su merced por el interno que se le había presentado un problema personal. Y la compañera Leticia no me contesta. Bueno, pero ellos están asistiendo a clases, ¿cierto? ¿Señor? Ellas están asistiendo a clases, a las Sí, otras ellas clases. estaban asistiendo, pero el viernes no asistieron. Porque Y fíjense pues a que mí no, Leticia sí me dijo que se le había presentado el problema con la luz y pues hoy Laura me dijo que se le había presentado un problema personal.
pero de Pero, Leticia sí no me contestó nada hoy. pero fíjense, pues igual ellas no presentaron su segundo parcial y pues eso pues era para que hubieran estado acá como presentes para haberlo presentado en cuestión de 7 minuticos, pero tampoco. De ningún modo. Bien. Voy a compartir con ustedes un video. Perdónenme un instante, por favor. Miremos este ejemplo de una entrevista. Miremosla, por favor, y luego la mencionamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Gracias, gracias. Miremosla. Buenas tardes, venía a la entrevista de trabajo. Tenía cita a las 7. Me han indicado que pasara a este despacho. ¿No debería comenzar un proceso de selección para un puesto comercial sembrando de obviedades su primera frase? Perdón, yo ¿Qué solo... hace parada en la puerta como un pasmarote? Imagino que puede pasar y sentarse y hacerlo mejor. Sí, claro. Aunque ya lo habrán examinado, le traigo una copia de mi currículum. Si no le molesta. De acuerdo. Yo no hago las preselecciones de candidatos en esta empresa. Vamos a ver, Silvia, dígame, ¿para qué ha venido hoy aquí? Como ya le he dicho, he venido porque me... Quiero decir, estoy aquí para demostrarle a usted que soy la mejor opción para cubrir esta oferta de trabajo. ¿Solo a mí? No va a ser suficiente. A usted y a toda la empresa, quería decir. Como puede ver en mi currículum, tengo formación en comercio y marketing, experiencia en ventas y además una gran capacidad Ya. Vuelve usted a las frases hechas. Debería esforzarse más para impresionar a un seleccionador. Le falta impacto. Mire, aquí necesitan a una persona que sepa vender sus productos. Y yo soy la persona adecuada. De acuerdo, véndame algo, lo que sea, ahora, ya. Mire, ¿qué le parece una escapadita de fin de semana en un fantástico yate por menos de lo que le costaría quedarse en la ciudad? Ideal para impresionar a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mar y reforzar los sentimientos que les unen. Aproveche esta oportunidad que le brindo. Está claro que necesita unas vacaciones. No diga necesita, diga merece. Y por cierto, soy viudo. Vaya, lo siento, no quería molestarle. No, tranquila, sí. Me resulta menos molesta de lo que esperaba. Por cierto, ¿puedo tutearla? Sí, por supuesto. No te enfades. No voy a necesitar más tu currículum. Ya he visto cómo te llamas. Imagino que sabes que para estos puestos es más adecuado realizar una entrevista de selección de personal por competencias. ¿Te viene bien responderme unas preguntas? Sí, claro. Para eso he venido. Comprobemos tu iniciativa. Cuéntame un ejemplo de alguna acción o proyecto que llevaras a cabo en tu anterior trabajo a pesar de la oposición de tu superior. Bueno, yo suelo seguir las instrucciones de mi superior. ¿Sueles? Quiero decir que... Te entiendo, porque no siempre tienen razón, ¿verdad? A veces les falta conocer mejor la calle. Eso es. De hecho, una vez recuerdo... No hace falta que te extiendas, ya me has contestado. ¿Qué es para ti un cliente? ¿Cómo captas sus necesidades? El cliente es el pilar principal del puesto comercial. El objetivo, la diana. Y yo tengo intuición. Créame que sé cómo seducirlo para que quede entusiasmado con la propuesta que le estoy haciendo. ¿Seducirlo? ¿Alguna vez te has ofrecido sexualmente a cambio de cerrar un trato? No. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? No. Bien, sigamos. Descríbeme la situación laboral más tensa que hayas vivido y cómo la resolviste. Bueno,
Hace años hacía prácticas para una cadena de tiendas de productos informáticos. Hubo un accidente en el almacén y se destrozaron varios palés de impresoras. ¿Multifunción? ¿Tiene importancia? Sí, multifunción. El caso es que gracias a mi capacidad de negociación conseguí que la distribuidora se hiciera cargo del coste, a pesar de que por contrato nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. Le echaste la culpa al conductor del camión. ¿Sabes si lo despidieron? Creo que sí. Bien. ¿No te importa destrozar una familia por ahorrarle unos euros a tu empresa? No fue exactamente así, tal y como usted lo dice, suena horrible. Vayamos a otra cosa. Descríbeme una situación en la que te fue difícil cumplir con lo que habías prometido. Mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo. ¿Pero de verdad cree que estas preguntas le van a llevar a saber si soy la persona adecuada para el puesto? Podemos hablar de mi formación, como ya le he dicho, y de mi experiencia. Audaz apreciación, Silvia. Pero te lo voy a explicar otra vez. No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz de hacer. Entrevista por competencias, ya te lo he dicho. Y ahora, si no te parece impertinente, contesta mi pregunta, por favor. Perdone, ¿me la podría repetir? Olvídala, Silvia, no importa. Pero dime, ¿te cuesta concentrarte en las cosas que haces? No. Es solo que estoy un poco nerviosa. No estoy acostumbrada a entrevistas tan arrolladoras. Eres candidata a un puesto comercial, es duro. ¿No puedes soportar la presión? ¿Te vienes abajo ante la menor adversidad? Soy una mujer fuerte. Pues demuéstralo, coño. Silvia, por favor, intenta atenderme. Describe una situación donde un aspecto personal haya influido en tu rendimiento profesional. No. Mi vida personal nunca ha influido en mi rendimiento profesional. De hecho, mi marido y yo siempre... ¿Estás casada? Sí, contraje matrimonio hace unos meses. Y además recién casada, qué bien. ¿Y qué ha sucedido? No me lo digas. Él tenía un buen trabajo y lo ha perdido. Maldita crisis. Y tú sí, buscabas empleo, pero sin mucha dedicación, y ahora parece que las deudas aprietan. Eso sí, una boda por todo lo alto y, por supuesto, un buen viaje al Caribe, ¿no? A la Riviera Maya. De acuerdo. Entendamos que tienes cierta necesidad, pero ¿has pensado en lo que la empresa necesita? ¿Y qué puede esperar esta organización de ti? ¿Que en cuanto hayas cogido algo de rodaje en el puesto te embaraces y disfrutes de una larga baja? Porque querréis tener hijos, ¿no? Tener hijos es bonito para una pareja recién casada. Pero a veces hay que sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. Espera. Ese brillo en los ojos. Tú ya estás embarazada, ¿no es así? ¿No es así? Sí, estoy embarazada. Muy bonito. Así que querías engañar a la empresa. No, puedo trabajar, lo juro, puedo trabajar. Llevo mucho tiempo en desempleo y la hipoteca nos está ahogando. Vamos a perderlo todo. Créame, es importante para mí. Importante para ti. ¿Cómo de importante, Silvia? ¿Qué estarías dispuesta a hacer por conseguir este trabajo? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son tus prioridades, Silvia? Necesito el trabajo. Eres joven todavía. ¿Cuáles son tus prioridades? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer para conseguir este trabajo? Lo que sea. Estaría dispuesta a hacer lo que sea. Lo que sea. ¿Estás segura? Lo que sea. Buenas tardes. Disculpen el retraso. Se ha alargado más de lo previsto la reunión con el jefe de administración. Puede sentarse. Bien. Mi nombre es Maite Beltrán. Soy la directora de Recursos Humanos de Smart Sales Corporation. Según me ha pasado mi asistente, son ustedes los dos últimos candidatos en nuestro proceso de selección. Yo personalmente quería realizar esta entrevista conjunta para contrastar sus perfiles. Ya saben, experiencia versus formación, el eterno dilema. Disculpe, señorita, ¿se encuentra usted bien? Bueno, sí, no se preocupe. Bueno, bien. Entonces, ustedes son Ángel Roncal y Silvia Ortuño. ¿Silvia Ortuño? ¿No serás la hija de José María? Sí, ¿lo conoce? Naturalmente, es mi fisioterapeuta.
Ha hecho milagros con sus manos en mi espalda. Afortunadamente hace mucho que no tengo que ir a su consulta, pero en cada sesión me habla de ti. No sabía que estabas buscando trabajo. ¿Él sabe que has venido a nuestra empresa? Qué hombre tan discreto, porque no me ha dicho nada. Disculpe, parece que la situación ha cambiado. Siento haberle hecho venir para nada. Yo misma guardaré su currículum para una próxima ocasión. Lo siento, de verdad. Lo siento. Bueno, Silvia, te habías casado, ¿no? Sí, hace unos meses que contraje matrimonio. ¿Qué opinan? Se controló demasiado, profe. Se controló demasiado la chica. Yo ya lo hubiera estrellado contra la pared. Pero ¿cómo tú no sabías tú no sabías de que el hombre no era el director de talento humano? Las personas, Profe, pero bueno, digámoslo, lo digo yo. Cuando yo voy a una entrevista, yo pregunto con quién me voy a entrevistar. Entonces yo tengo el nombre presente, con quién yo me voy a ver, y cuando llego lo primero que hago es, hola, buenas tardes, estoy buscando a tal persona, tengo cita con la psicóloga. Pues si yo entro y veo a otra persona, digo, ay, ¿está tal psicóloga? La primera pregunta, pero que otra persona me salga con eso, uy, profe, yo le hubiera hecho cuadritos, la verdad. pero no se podía porque precisamente tú no sabías que él no era el gerente de talento humano. Y como estaba en entrevista, y fíjate que la presión que él ejerció, pues normalmente se utiliza muchísimo para las entrevistas por competencia. O sea, ese tipo de ejercicio existe. Pues lógicamente la engañaron totalmente con respecto a este supuesto jefe de talento humano. Pero ese es el estilo de entrevista por competencia que a veces se utiliza para cuando hay cargos que requieren de una persona con tolerancia, con carácter, que tenga tolerancia a la frustración para poder obtener resultados. Trabajar bajo presión es muy importante que se hagan estas entrevistas por competencia. Ah, Profe, pero llegando a ese límite, o sea, claro, porque pienso que claro, se llegó a un límite, ¿no? claro, sí, está probando, sí, claro que sí. A ver qué tanta tolerancia tiene, ¿no? Pues son formas de medir. Hay personas que no lo soportan y simplemente dan la espalda y se van. Inclusive pueden hasta insultar al entrevistador. Sucede. Eso que tú acabas de decir de que lo vuelves a cuadritos, pues no tan textual, pero sí terminan pues retirándose del sitio como tal, porque son bastante quisquillosos, son bastante puntillosos en esas entrevistas por competencia. En el Assessment Center que yo les decía, el centro de evaluación, se presentan ese tipo de cosas, ¿no? Para saber de qué manera la persona o cómo va a manejar ese candidato o esa situación. Esa es una experiencia de aprendizaje muy grande para ella, para Silvia, pero pues, así se utiliza en muchas ocasiones. Muchas empresas tienen ese estilo de entrevistas por competencia, tal cual. No tanto engañando, pero sí siendo supremamente exigente a ver cómo la persona reacciona. Si la persona se asusta, si la persona se intimida, si la persona resulta reaccionando de una manera muy equivocada, pues ahí la están evaluando. La entrevista de selección comienza desde el primer momento que entra a la oficina. Desde el primer momento ya el evaluador está observando cómo es el comportamiento del candidato. O sea, no es solamente cuando empieza la entrevista, no, desde el primer momento que entra el candidato a la oficina. Y eso es lo que uno hace en los procesos de selección. ¿Qué otro comentario hay?
el cambio de ánimo. Primero ella se sentía tan atacada pensando que el señor era el entrevistador, pero tan pronto se dio cuenta que la verdadera directora de recursos humanos conoció al papá, le cambió el semblante totalmente. Se sintió que ahora sí todo estaba a su favor y el señor fue el que entró en crisis como de ya, perdí el puesto. Sí, claro, claro. Yo no sé si eso que hizo la directora de talento humano estuvo bien o estuvo mal, porque pues cuando se enteró de que era hija del fisioterapeuta, pues ya el trabajo era para ella, ¿no? Eso sería el conflicto de intereses, ¿cierto, profe? Sí, claro, pero ¿eso estuvo bien o estuvo mal? Para mí Mal, estuvo mal profe. porque igual toca es mirar si la persona es competente al trabajo, no qué tipo de contactos tienes o de qué beneficios van a tener por Pero las relaciones Pero anteriores. recuerden que la directora de talento humano dijo, mi asistente me dijo que ustedes dos eran los dos mejores candidatos en el proceso. Y aparte, ella dijo que el papá le hablaba todo el tiempo de ella, entonces por ende ella sabía más o menos qué conocimientos o qué estudios podía tener, ¿no? Sí, pero más que todo, ellos venían avanzando en el proceso. Si hubiesen hecho esto en las primeras etapas del proceso de selección, pues lógicamente ahí sí estamos descartando a unas personas que tienen muy buenas posibilidades por seleccionar a la hija del médico, como tal, ¿no? Pero en este caso la directora dijo, ustedes dos son según lo que me dijo el asistente, ustedes son las dos personas que han llegado hasta este punto para la contratación, algo así por eso dijo, ¿sí? En este proceso de selección. Y lo otro es de que tan pronto, pues ella, pues sí fue muy honesta y le dijo, lo voy a tener muy en cuenta para futuros cargos. Yo me voy a encargar de guardar su hoja de vida y tenerla en cuenta para futuros procesos de selección. Nos va a cortar el segundo, nos va a sacar la plataforma, entonces ya regresamos y seguimos conversando. Les voy a mostrar otro ejemplo de entrevista. Ya lo Bueno. volvemos a ver.